Muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que para nosotros es un gusto, un honor que nos acompañen, como todos los lunes, en nuestras sesiones de tertulia, lecciones magistrales, paneles, etcétera. Quisiera agradecer, como siempre, el que estén con nosotros nuestros queridos colegas y amigos de Colombia, de Argentina, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, República Dominicana y varios estados de la República Mexicana. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en los diferentes horarios. Tarde todavía en el horario Ciudad de México, pero ya de noche en otros países. Así es que muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Agradecer igualmente a las generaciones que se unen para el programa de certificación con la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por estar igualmente en el programa. Y comentarles que tenemos el cierre ya el día de mañana del Coloquio Internacional de Derechos Humanos en Bogotá, la ciudad de Bogotá. Quien quiera asistir, por favor, mándenos un mensaje directo. Quiero comentarles que este Coloquio Internacional de Derechos Humanos, pues es un esfuerzo de varios académicos a nivel internacional que se hace allá en Colombia y con temas muy interesantes, temas de vanguardia. Les menciono algunos que podrían ser de su interés. Van a ser paneles donde se hablen de educación, todo relacionado con derechos humanos, ¿no? Educación y derechos humanos, inteligencia artificial, construcción de paz, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, arbitraje médico, derechos humanos 4.0 en la brecha digital, dignidad embrionaria, protocolo de Estambul para el análisis del caso de la tortura, argumentación de los derechos humanos, discursos de odio, empresas y derechos humanos, ciberseguridad, perspectiva pro persona, género, entre otros más. Ojalá, si les interesa ingresar al coloquio, las sesiones van a ser en vivo desde Bogotá. Tenemos una hora de diferencia con México y van a ser transmitidos en directa desde la Universidad de San Buenaventura, allá en Colombia. Si es que, pues, quien quiera, por favor, por mensaje directo, no por el chat, nos manda un mensaje para hacerle su registro. Bien, pues vamos a iniciar con la sesión de hoy, un tema que pues ya en otras ocasiones nos ha hecho favor de acompañarnos el doctor Juan José Tovar, experto en la materia. La verdad es que disfrutamos mucho cuando el doctor Tovar nos habla, pues un tema delicado, un tema difícil de entender, un tema fundamental de los derechos humanos, un tema que debemos de considerar sobre todo para los protocolos que se requieren en la base, pues de la impartición de justicia, de la investigación, para temas de protocolos de legislación, procesos legislativos, etcétera, en donde pues es importante entender qué es la discapacidad. Tenemos la ventaja bueno, Juan José, quien, repito, nos ha hecho favor de apoyarnos ya en otras sesiones con el mismo, en otras generaciones con este mismo tema, pues se tiene una gran sensibilidad para tocar este tema de qué es la discapacidad, cómo entender la discapacidad. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro ponente, quiero comentar que el doctor Juan José Tovar Velasco es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle como médico cirujano. Comentar también, comentar también que es doctor en las disciplinas jurídicas por la Universidad Latinoamericana, habiendo estudiado la carrera de licenciatura en Derecho. Por otro lado, también cuenta con posgrado en el Centro Médico Nacional de la Raza, asimismo como en la Administración de Sistemas de Salud por la Universidad de Puebla, Derecho Sanitario por la Universidad Chapultepec, y ha trabajado en foros importantes sobre jornadas científicas de investigación sobre discapacidad, personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca en España, y asimismo cofundador de Voces por la Dignidad, entre muchas otras actividades más. Así es que, bueno, pues le cedo el uso de la voz al doctor Juan José Tovar. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros, te escuchamos y a todos y a todas nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y bueno, adelante, por favor. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, noches a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema que ya hemos tocado, como comentó el doctor Sergio Arellano,
en otras generaciones. Y es un tema pues relevante e importante porque es un tema que normalmente pues damos por hecho que tal vez entendemos algunas cosas. La realidad es que hasta que uno empieza a meterse muy a fondo en este tema, pues empieza verdaderamente a comprender las dimensiones de las áreas de oportunidad que tiene esta situación, pero también las complejidades sociales que rodean a la discapacidad. Entonces, el tema lo titulé ¿Cómo entender la discapacidad? Porque es un tema, es un tópico muy amplio, muy diverso. Y bueno, yo siempre, como siempre, si me permite, doctor, comienzo dando un ejemplo. Imagínense ustedes que llega un niño con parálisis cerebral infantil a un hospital. Eh, este caso es anecdótico y por eso me atrevo a compartirlo. Y el niño requiere una cirugía y lo pasan, está hospitalizado. Entonces el cirujano a cargo, el cirujano ortopedista pediatra que se va a hacer cargo de operarlo, le dice a las enfermeras, pásame al monstruito. Y las enfermeras se mueren de la risa. Eh, Así como este caso, seguramente, bueno, en lo personal me ha tocado ver cientos, no son pocos, de verdad, porque la sensibilización se ha perdido de una manera muy, muy importante. Y entonces, este tema de cómo entender la discapacidad, más que tratar de ser un tema que nos llene de tópicos burocráticos y de papeles, es tal vez intentar un poco buscar sensibilizar. Y entonces, en esta sensibilización vienen ciertos cuestionamientos que son muy importantes, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? O sea, seguramente alguna vez nos lo hemos cuestionado y muchas veces la discapacidad se ha considerado durante mucho tiempo como una enfermedad. Se considera que la persona que tiene el problema, que tiene la discapacidad es un problema y tú está enferma, entonces requiere un tratamiento. También se le considera una situación que puede ser un estigma social. Es decir, son sujetos que nada más merecen nuestra lástima y nuestra compasión. Eh, Hay personas que lo consideran como un castigo divino. ¿Sabes qué? Dice algo mal en mi vida y me están castigando las divinidades, como las queramos entender. Pero muchas veces también se considera la discapacidad como una carga social. Eh, que ahorita vamos a hablar un poquito de números más adelante para que veamos el tamaño del impacto que tiene en nuestra sociedad la discapacidad y muchas veces incluso los estados, los gobiernos, en muchas ocasiones la consideran como un tema de calidad, lejos de ser un tema de derechos y de derechos humanos. También se considera como una situación de causa de restricciones, ¿no? Bueno, pues es que si la persona no, va en silla de ruedas y no hay rampa, pues es problema de esa persona, ¿no? Es una cuestión de derechos. Pues sí, claro que es una cuestión de derechos de discapacidad, porque las constituciones, hasta donde yo entiendo, de todos los países dicen que todos somos iguales ante la ley, aunque en el papel suena muy bonito. Y también, pues es una diversidad, es una diversidad funcional, ¿no? Todos somos diferentes, no existe uno solo de nosotros que sea igual a otro y que tenga los mismos gustos y las mismas facultades para actuar en la vida. Y entonces, entrando un poco en materia, no los quiero aburrir mucho porque a veces algunas de estas láminas pueden ser un poco tediosas, pero es importante que entremos a las definiciones de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que digamos es la base de donde partimos con estas definiciones de discapacidad. La OMS como tal refiere que la discapacidad es cualquier restricción o cualquier impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera como normal para el ser humano. Esta es la definición de la OMS. Fíjense cómo en esta definición prácticamente se está tocando un punto muy interesante. Habla de la dificultad para realizar una actividad dentro del margen considerado normal. Yo aquí me atrevería a preguntar, pues, ¿qué es lo normal, no? Y más en la actualidad, cuando vemos esta apertura tan grande que hay para tantas situaciones, eh,
el mundo ya cambió, el mundo ya no es el mismo que hace 20 años o hace 10. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud amplía un poco su definición y se refiere que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con diversas barreras, este tema es interesante, de diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, esta definición, si ustedes observan, es un poquito más amplia. Y bueno, en este sentido, es importante que las recordemos un poquito porque de aquí nace una definición distinta a la que se ha manejado generalmente. Ahorita vamos a platicar de esa definición. Perdón, un segundito, ¿eh? Bien. Denme un segundo, por favor. ¿Cómo me salí de la presentación? Perdón, un segundo. Perdón, un segundito. Perdón, voy a volver a compartir, ¿eh? ¿Ya se ve la presentación? Todavía no. Se está cargando, un segundito. Ya, perdón. ¿Ya se ve? Listo, sí. Sí, ¿verdad? Listo, bien. Entonces, volviendo al tópico, resulta ser que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya nos hablan, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud y a diferencia de la Organización Panamericana de la Salud, nos habla de una definición de discapacidad que habla de un modelo social que establece que la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de una manera adecuada a las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Entonces, esto es muy interesante porque aquí, lejos de que el tópico solamente vaya dirigido, digamos, a la persona, al individuo que tiene la afección, aquí toma en consideración a la sociedad que de alguna manera ha dejado de lado al ser humano y se ha concentrado más en otro tipo de estructuración de la sociedad, pero sin tomar en cuenta la cara humana de la situación. Y esta definición de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya nos habla de que es una desventaja porque la sociedad no ha volteado a ver a estas personas ni las necesidades que tienen realmente para poder ser sujetos de derechos. Entonces, parte de esta situación de que la sociedad no ha volteado a ver a estas personas como debería ser, algunos países ya lo tienen esto muy gobernado y muy bien manejado, y otros pues estamos aún pues batallando con muchas situaciones de este estilo, ¿no? De pues realmente poder eh, generar una integración de las personas pues como debe ser. Y por ejemplo aquí vemos varias imágenes. Esta lámina me gustó porque pues yo puedo pedirle a una persona que se integre a la sociedad, pero si por ejemplo está en silla de ruedas y no hay accesos adecuados, como podemos ver en la silla de ruedas que está aquí en la escalera, pues es muy complicado que esa persona pueda acceder, ¿no? Si los niños o las personas con discapacidad quieren hacer práctica deportiva, pero no hay espacios adecuados para ellos ni accesibilidad, pues es lo mismo, ¿no? También son víctimas de discriminación, ¿no? Y son discriminados por tener la discapacidad o por su condición de discapacidad o por una situación que se llama interseccionalidad, que es, ahorita vamos a platicar de eso en un ratito.
y son víctimas de violencia, también son víctimas de mucha agresión. La educación, pues yo he sabido de casos de niños que han tenido que estar recorriendo 28 escuelas para poder acceder a un colegio porque va en silla de ruedas y entonces a los directivos de las escuelas pues les da miedo que vaya a golpear a otro niño con su silla de ruedas, ya que es un arma mortal, y pues el niño no puede acceder, o niños que tienen retraso intelectual y entonces en los colegios privados, al menos aquí voy a hablar por lo que conozco en mi país, les dicen, bueno, si tu niño tiene un retraso intelectual y lo quieres meter a una escuela regular, pues lo que tienes que hacer es ponerle y pagarle tú por tu cuenta un maestro sombra, lo cual pues es totalmente inadecuado y va contra la ley. Pero bueno, pues es así como funcionan muchas veces las cosas. Esto genera que no tengan acceso a los recursos adecuados, que no tengan acceso a medicamentos y que incluso sean discriminados en los sectores de salud, generando en ellos un punto central donde pues prácticamente viven en una situación, insisto mucho en esto, al menos en lo que me ha tocado conocer y vivir, en una situación verdaderamente de un abandono y de un aislamiento de las condiciones regulares de la sociedad. Y esto pues es tremendo, ¿no? Porque eh, pues nada más imagínense tener barreras físicas, barreras para el acceso a la salud, barreras para el acceso a la educación, pues es algo terrible, pero también son víctimas de violencia por indiferencia y muchas veces estas personas son invisibilizadas, incluso por el propio Estado, porque podemos ver que muchas veces no hay las instituciones adecuadas para que estas personas puedan llevar a cabo, por ejemplo, terapias de rehabilitación. Los colegios no son los adecuados porque no integran a las personas, viven violencia física, abusos psicológicos, descuido, son confinados. Muchas veces los familiares les da vergüenza sacarlos a la calle o les estorban para salir a la calle. Muchas veces son violados, viven violencia sexual y son agredidos verbalmente por una gran cantidad de personas. Entonces, se ha calculado que más o menos, este dato es del 2018, más o menos 6 de cada 100 personas en México vivían con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, entrando un poquito en estadísticas, pues la pregunta es, pues, ¿cuántas personas existen con discapacidad? Hasta el último registro de la Organización Mundial de la Salud, que fue en 2023, reportó que en el mundo hay 1.300 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. O sea, una de cada 6 personas en el mundo sufren una discapacidad importante, que esto abarca pues prácticamente el 16% de la población mundial. Nada más imagínense de lo que estamos hablando, 1.300 millones, o sea, podríamos hablar casi de la población de China entera. Y bueno, pues ¿cómo estamos en México? En México no estamos mejor, y de hecho creo que estamos un poquito pues más eh, en el lado oscuro de la campana, porque se calcula en el último censo que se hizo en México que hay 20.838.108 personas con discapacidad en México. O sea, estamos dentro de esa media que referí del 16.5%, un poquito más arriba. Y esto, pues son datos del INEGI, o sea, son datos oficiales del Estado, donde pues prácticamente vamos a redondear el tema, son 20 millones de personas que tienen con una discapacidad. Y esto, pues fue una pequeña diferencia, un ajuste que se hizo en la medición del censo previo. Simplemente se actualizaron ciertos datos porque se hizo una sumatoria de 6.179.890 personas que fueron identificadas como personas con discapacidad y se sumaron 13.934.000 personas que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, ver, oír, para el autocuidado, para hablar o para comunicarse o recordar o incluso para poder concentrarse. Entonces, la suma de estos pues, nos da este número escandaloso de personas que tienen una discapacidad en nuestro país. Y algunos autores e investigadores han referido un tema súper interesante y creo que es totalmente relevante, que es básicamente que por cada
persona que tiene una discapacidad, pues hay un núcleo familiar, al menos teóricamente e idealmente, ¿no? Porque no siempre los hay. A veces, pues estas personas son abandonadas en muchas ocasiones. Sin embargo, refieren que pensando o considerando un núcleo base de 4 personas por cada familia, y si multiplicamos estos 20 millones de discapacitados, estamos hablando de que solo en México hay 83 millones de personas que vivimos relacionados de alguna u otra forma con la discapacidad. Yo, pues verdaderamente me pongo a pensar y pues sí, es raro encontrar una persona que diga, no, pues es que en mi familia no hay alguna sola persona que tenga alguna limitación física o intelectual. Y nada más imagínense lo que estamos hablando, porque muchas veces de estos 83 millones, de estos 80 millones, vamos a redondear, pues normalmente hay un cuidador. En general, más del 95% de las veces el cuidador es una mujer, no asalariada, no remunerada y, por supuesto, no reconocida. Lo cual es un tema también, pues, para tomar en consideración porque, pues, como les digo, todos vamos para ese camino de discapacidad, ya sea por la edad, por accidentes, por enfermedades crónico-degenerativas, pero al final del camino todos vamos a terminar en esa línea. Entonces, eh, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud habló de los retos que enfrentan las personas con discapacidad en materia de salud. Y estos retos son inmensos, o sea, de verdad no los quiero cansar, quiero hacerlo esto ligero, eh, porque luego pues los comentarios al final son interesantes, pero refiere la Organización Mundial de la Salud que las personas con discapacidad constituyen un grupo diverso, eh, por lo que sus experiencias vitales y sus necesidades en materia de salud se ven afectadas por factores como el sexo, la edad, la identidad de género, la orientación sexual, religión, raza, sus etnias, su situación económica y cultural. Todo esto se llama interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser una persona que tiene una discapacidad y soy discriminado por la discapacidad. Pero además de eso, si yo, por ejemplo, pertenezco a una etnia o una raza indígena o tengo alguna preferencia sexual distinta o una religión diferente al grueso de cierta población, puedo ser discriminado por esa misma razón. Entonces puedo ser discriminado por mi discapacidad y por mi religión o por mi color de piel o por mi raza, etcétera. Entonces esto hace la situación verdaderamente compleja porque muchas veces estas interseccionalidades pues son complejas, ¿no? Ahora, algunas personas con discapacidad se ha visto, según estos reportes de la OMS, que pueden morir hasta 20 años antes que las personas que no tienen una discapacidad. Y pues sí, es obvio porque muchas veces pues, no pueden acceder ellos mismos a su autocuidado o requieren de alguien que los asista en muchas ocasiones incluso para la comprensión o la lectura de los medicamentos o para la asistencia al médico o situaciones así. Y bueno, también se ha visto que tienen el doble de riesgo de desarrollar afecciones emocionales como depresión, también pueden desarrollar diabetes, tienen más riesgo de obesidad, de trastornos bucodentales, trastornos alimenticios, y pues todo esto va de la mano. Estos retos, pues básicamente creo que son puntos de análisis muy importantes para nuestra sociedad. Ahora, también se enfrentan a otra situación que es que los establecimientos de salud muchas veces, al menos lo que me ha tocado ver aquí, no son adecuados, a veces son inaccesibles, las rampas están mal hechas, mal diseñadas, o de plano no tienen rampas, o no tienen personas que hablen lenguaje de señas, por ejemplo, o no hay rutas específicas para las personas con dificultades visuales. Y bueno, se ha detectado que tiene una dificultad hasta 6 veces mayor que una persona sin discapacidad para poder acceder a los sistemas de salud. O sea, nada más imagínense de lo que estamos hablando. Que no puedas acceder a la salud porque simplemente no hay un diseño universal y no hay los recursos y los accesos adecuados. Pues eso es algo que ya no debería ocurrir, pero pues sigue ocurriendo.
Igual el transporte para las personas con discapacidad pues es a veces caro y a veces es inaccesible. O sea, no todos los transportes están habilitados para las personas que tienen ciertas discapacidades. Al transporte público se han hecho estudios y refieren que son hasta 15 veces, es 15 veces más complicado para una persona con discapacidad acceder al transporte público que una persona que no tiene una discapacidad. Entonces, estas desigualdades, pues obviamente terminan en una situación pues, de discriminación, que muchas veces, pues esta falta de acceso, incluso al trabajo, pues hace que estas personas puedan caer en pobreza, en exclusión educativa, en el desempleo, en barreras, incluso para acceder a los sistemas de salud, lo cual, pues es algo súper delicado porque eh, técnicamente estamos hablando de que esta igualdad de la que hablan todas las constituciones, pues está muy bonita en el papel, pero a veces queda muy lejos de la realidad del mundo en que vivimos, ¿no? Y más en países, principalmente en América Latina. Creo que somos muy similares en muchas situaciones, tenemos gobiernos muy parecidos, e incluso pues costumbres muy similares. Y creo que en este terreno sí, algunos lugares están un poco mejor, otros peor, pero al final del día creo que compartimos muchas de estas carencias. Por otro lado, es muy importante pues, recordar que la economía pues dicta muchas de las cosas eh, de nuestro sistema de vida, ¿no? Y la Banca Mundial nos hizo la observación de que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de experimentar situaciones económicas adversas. Eh, por tanto, menos educación, resultados en salud más deficientes, menos empleo y mayores tasas de pobreza. Ya que la banca mundial te lo venga a decir, pues creo que ya no, es un punto de alarma muy importante. Pero además, si esto le sumamos que la pobreza por sí misma puede incrementar el riesgo de padecer una discapacidad, ¿por qué? Porque si no tengo educación y no sé cómo alimentarme y voy a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa que me va a dar diabetes y a lo mejor me da un pie diabético y termino en una amputación o termino infartado con una embolia cerebral, pues al final puedo estar desarrollando una discapacidad o estarla incubando, pues a veces sin saberlo, porque no tengo la educación ni los recursos para tener una educación adecuada, que esa es una obligación del Estado, pero a veces a los estados pues se les olvida, ¿no? Se les olvida cuál es su misión. Y bueno, también puede aumentar, como comentaba, la falta de el desempleo, ¿no? La falta de capacidad de acceder a trabajo. Al menos en México sí hay una regulación que manifiesta que las empresas, que ciertas empresas que den cierto número de plazas a personas con discapacidad, dependiendo de ciertas condiciones, muy específicas, pues se les dan estímulos fiscales a las empresas. Bueno, lo cual me parece pues, que está bien, pero pues es que la razón por la que contratan a estas personas no es la adecuada, o sea, es para evadir impuestos, no es porque realmente estén concientizados en que estas personas valen y muchas de ellas pues pueden tener un acceso y pueden colaborar y ser partícipes del desarrollo económico de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues de México, como platicamos, fuera de la situación de la discapacidad, el 29.3% de la población, o sea, 37.7 millones de personas, viven en la pobreza moderada. El 7.1%, que son 9.1 millones de personas, viven en la pobreza extrema. Esto no ha cambiado. La verdad es que con todos estos, bueno, en México ha habido una situación donde pues están dando muchos apoyos del Estado que nacen de los contribuyentes, eh, pero esto no es estar resolviendo las causas de fondo, es simplemente estarlas mitigando, sacando fondos pues, de otra razón. Pero imagínense si esto existe en las personas que no tienen una discapacidad, pues nada más imagínense a alguien que no tiene derecho a acceso al trabajo, que son discriminados, que no tienen la educación suficiente, que no tienen capacidad de ingresos incluso para su canasta alimentaria, que muchas personas con discapacidad están en esta situación
y que por supuesto no pueden costearse gastos de salud en medios privados, pues nada más imagínense de lo que estamos hablando. Es una situación muy, muy delicada. Entonces, los factores que contribuyen a la desigualdad en relación con la salud, pues también son estructurales, sociales y políticos. De aquí pueden ver un poquito de lo que se trata. Los estructurales, pues habla de que las personas que tienen una discapacidad experimentan lo que llamamos capacitismo. Es decir, como tú no tienes ciertas habilidades físicas que la normalidad sí tiene, pues entonces no puedes trabajar. Quedas estigmatizado, te discrimino, y entonces te aíslo socialmente porque pues no me sirves para el desempeño laboral como si fuéramos cosas, ¿no? Una cosificación del individuo, y eso pues nos afecta en su salud mental. Imagínense que no te contraten pues porque te consideran como algo no valioso o improductivo, y obviamente pues tu salud mental y tu salud física se va a ver afectada. Pero también hay factores sociales, como platicábamos hace unos segundos, la pobreza, la exclusión de la educación, la exclusión del empleo, las malas condiciones de vida, pues por supuesto que van a aumentar los riesgos de las personas a padecer pues una mala salud y que sus necesidades no estén cubiertas en materia social, en muchos de los sentidos, ¿no? Incluso en derechos hasta a votar, a ser votados, cuestiones así, pues se supone que debería ser así, pero pues, a veces no pasa. Y los factores políticos también influyen muchísimo, porque las deficiencias en materia, y creo que este es un punto álgido que pues, muchos países vivimos, eh, cuando tenemos políticos deficientes, con decisiones deficientes, falta de conocimiento, falta de capacidad y de entendimiento de lo que están decidiendo en las leyes, estas deficiencias en estos mecanismos oficiales hacen que las personas dependan del apoyo de sus familiares o, como decíamos, a veces de la caridad o cosas, situaciones así, para poder participar incluso en materia de salud o en la comunidad, y pues las perjudica a ellas, pero también a las personas que los atienden, que como comenté hace un momento, en general los cuidadores son mujeres o niñas, en la inmensa mayoría. Y aquí es un punto que tiene que revisarse ya. En algunos lugares yo he escuchado que se está empezando a trabajar esta materia, que es interesante. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque hay personas con discapacidad que son de cuidados de tiempo completo, que no los puedes dejar solos porque a veces pues sus estados intelectuales en algunos casos pueden ser tan importantes que la persona no pueda trabajar. Pero incluso este cuidador en muchas ocasiones pues pierde el trabajo porque no le permiten ausentarse o tener ciertos horarios especiales porque tiene que cuidar a su familiar. Entonces el trabajo dice, no, pues es que no eres productivo, vas para afuera. Y eso es una dinámica terrible que está ocurriendo en este capitalismo y en esta cosificación del ser humano, donde lo que estamos viendo es que somos productos de consumo, y yo no sé en qué punto se perdió esta capacidad de compasión, esta capacidad de humanismo. Yo no sé en qué punto lo perdimos, pero sí sé que no tiene mucho tiempo de haberse perdido, a lo mejor unas 5 o 6 décadas que se comenzó a perder, pero de una manera brutal. Y bueno, los factores de riesgo de las personas con discapacidad, pues ya lo platicamos, ¿no? Ampliamente. Tienen más riesgo de enfermedades transmisibles también, tabaquismo, mala alimentación, consumo de alcohol, falta de actividad física, y esto es porque muchas veces estas personas quedan al margen de las intervenciones pues, de las instituciones de salud pública. Pero además de eso, se enfrentan a barreras en el sistema de salud, lo que platicé en el primer caso que les comenté. Si llega una persona con una discapacidad y el personal de salud tiene mala actitud o simplemente los discrimina o no los ve como iguales, y por una situación de prejuicios, de desconocimiento, de ignorancia, pues esto genera prácticas discriminatorias, al punto que por aquí un colega que es también abogado de la fundación que tenemos el gusto de haber cofundado, tuvo un caso de un chico que llegó
con síndrome de Down a un hospital pediátrico. Y bueno, resulta ser que el chico fue como durante 4 años lo estuvieron atendiendo y el médico, te doy paracetamol y no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y el chico se quejaba de algo. Al final del camino, después de 4 años, se dieron cuenta que el chico tenía cáncer de testículo y nunca le dieron una atención adecuada por tener síndrome de Down. Nadie se le ocurrió hacerle estudios, a nadie le importó hacerle un interrogatorio, explorarlo con dignidad, porque es una persona que tenía todo el derecho a ser tratada como una persona íntegra, como un ser humano. Nadie le hizo caso. Y al final el chico falleció porque cuando se diagnosticó el cáncer, pues resulta ser que ya era demasiado tarde. Ya no había manera de revertirlo. El chico murió y por supuesto esto generó un litigio que pues está saliendo bastante complicado al hospital y al personal que labora en él, porque pues además de que las instalaciones no son las más adecuadas, que no hay recursos, que no hay medicamentos, encima el propio personal de salud discrimina. Y entonces, si el personal de salud, que es el personal que en teoría debería ser el más sensibilizado con estas situaciones, es capaz de hacer estas cosas, pues imagínense de lo que estamos hablando. Y bueno, además de todo lo anterior, las personas con discapacidad, eh, todas estas barreras que tienen, pues les impide eh, ser parte de la diversidad humana. O sea, la verdad es que se les ha sesgado en gran medida y yo estoy cierto que estas personas pueden aportar muchísimo a las comunidades, a la sociedad y nos pueden dar grandes enseñanzas, de verdad. Los vemos, los que hayan tenido la fortuna de ver los Juegos Paralímpicos y cosas así, pues se van a dar cuenta que pues, los límites a veces los tenemos más en la mente y los prejuicios los tenemos más en nuestra cabeza que lo que en realidad es en la vida real, ¿no? Eh, y también una parte importante es que muchas veces estas personas son sustituidas en su toma de decisiones por terceros, porque se considera que no son capaces de tomar eh, su propia autonomía y en general pues siempre hay alguien que decide por ellos y eso es un error que ha tenido nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, enfrentan a estas personas condiciones de exclusión muy importantes, pobreza, discriminación, desempleo, falta de educación y cuando además poseen otras características, como hablamos en las situaciones de interseccionalidad, pues entonces quedan estigmatizados y quedan completamente en una desventaja social que los anula de la sociedad, los deja fuera del eh, terreno humano. Yo creo que esta imagen me gustó porque habla de la invisibilización de las personas, la invisibilización del ser humano. Al ser invisibilizados, pues somos como una sombra, no tenemos derecho a nada, no existimos a pesar de que estamos aquí y las personas que tienen estas dificultades o discapacidades no deberían ser solo una sombra ni un fantasma en nuestra sociedad, deben ser parte de nuestra sociedad, deben ser incluidos como parte de la sociedad. Pero bueno, las cosas están cambiando, afortunadamente, y bueno, pues hace algunos años surgió eh, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supongo que ustedes ya habrán escuchado. Y esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de que las personas que tienen una discapacidad son aquellas que muestran una diversidad funcional. Y se utiliza este término a diferencia de las otras definiciones que vimos de la Organización Mundial y de la Panamericana de la Salud, porque prácticamente hablan de que ya son parte del diverso humano, así como hay diferentes razas, etnias, culturas, pues ellos también son parte de esta diversidad, ¿no? Independientemente de si tienen una discapacidad física, mental, intelectual, sensorial, pues al final son parte de esta diversidad.
y ante este entorno que no considera dichas características, pues tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad. Eh, las personas con discapacidad, que ustedes lo sabrán perfectamente, a veces tienen mucha dificultad para enfrentar principalmente espacios arquitectónicos y urbanos, que es donde más evidente se hace a veces esta situación, pero también tienen mucha dificultad a veces para la transmisión de mensajes, para la transmisión de sus ideas. Yo no sé si han visto a veces las personas que tienen débiles visuales o con ceguera, cómo hacen para manejar un teléfono. Y es impresionante, de verdad que hay mucho que aprender todavía. Pero pues también el trato cotidiano con la sociedad pues puede ser un poquito más complejo y generarse pues muchos estereotipos y muchos prejuicios sobre ellos, ¿no? Entonces, aquí la intención pues es que se tenga un aporte a la inclusión social de estas personas, que estas barreras que normalmente se han tenido sobre ellos y que los han mantenido fuera de la sociedad, pues vayan poco a poco desapareciendo y que se les permita a estas personas tomar sus propias decisiones, que no se les quite el derecho que tienen a su propia autodeterminación y que no tengan que ser sustituidos por terceros. Históricamente se ha hablado de ciertos modelos de discapacidad. Primero fue el modelo de prescindencia, que este modelo de prescindencia prácticamente nos habla de que la persona era invisibilizada. Se le escondía ahí, se le refundía en algún lugar para que nadie lo viera, porque pues era una cosa vergonzosa, ¿no? Con el paso del tiempo se volvió un sistema o un modelo rehabilitador donde se decía, bueno, es que la persona con una discapacidad de cualquier tipo es el problema. Ella tiene el problema y ella tiene que adaptarse a la sociedad como la conocemos. Y el modelo social que propone la convención es un modelo donde dice, es que la sociedad debe acercarse a la persona. Yo siempre digo que este es un término un poco ergonómico porque en ergonomía se trata de que el entorno se adapte al ser humano y no el ser humano al entorno. Y aquí es algo muy similar. Las personas con discapacidad no tienen que adaptarse al entorno. El entorno tiene que nacer adaptado a ellos. Y tengo una experiencia que viví en una capacitación que tomé en la Universidad de Salamanca, en España, que pues llevan punta de lanza en estas cuestiones de discapacidad. Y ellos, un día salí a comer con unos colegas, esto ya tiene varios años, bastantes, y estaba un semáforo que pitaba. Y yo en la inocencia total le pregunté, oye, ¿por qué pitan los semáforos? ¿Por qué suenan? Ah, pues es un semáforo para ciegos. Y mi pregunta inocente e ignorante fue, oye, ¿pero qué tienen muchos ciegos? Y me contestó uno de ellos, aunque haya una sola persona invidente, tiene el derecho a poder cruzar la calle. No tienen que haber muchos para que haya un diseño universal y pueda acceder a la sociedad. Obviamente, pues mi vergüenza fue mayúscula, como podrán imaginarse. Y bueno, pues en cierta forma esto es lo que nos ha estimulado a entender un poco más, a ser menos ignorante. Entonces, este modelo social de discapacidad y de accesibilidad universal nos habla de varias situaciones que son muy interesantes y los invitaría a que investiguen sobre ellas un poquito. Se habla de que la sociedad en la actualidad debe tener un diseño universal. Y un diseño universal se refiere a que todo lo que se genere en nuestra sociedad debe ser visto con los ojos de las personas que no tienen discapacidad, pero también con la perspectiva de las personas que sí la tienen, físicas, sensoriales, intelectuales, etcétera. Es decir, no se concibe, por ejemplo, un metro como el de Ciudad de México, donde tres cuartas partes de las estaciones no tienen rampas y tampoco tienen elevadores. O sea, y entonces las personas con discapacidad, pues ¿dónde quedan? ¿No? Autobuses que no tienen rampas, que el personal operador no está capacitado. Estas son situaciones de diseño universal. Pero no nada más queda ahí, porque además del diseño universal se habla pues, de ciertos ajustes razonables
que ahorita vamos a platicar un poquito de lo que son, de ciertos ajustes procedimentales y de ciertos modelos de apoyo. Entonces, este diseño universal ya expliqué más o menos lo que es. El ajuste razonable implica todas aquellas adecuaciones que se puedan o que se deban realizar para que las personas, si no se cumplió con la premisa del diseño universal de manera incipiente, entonces en un segundo plano se tienen que hacer ajustes razonables para lo que no se diseñó universalmente. Y es aquí donde entran cosas tan simples como, oye, pues si no hay una rampa, pues pon una rampa. Oye, pues si no hay un barandal para sujetarse, pues pon uno. Si no hay una guía para pacientes, personas con discapacidad que puedan seguir en el suelo, pues también hay que hacerlo. Pero también se tiene que ver que esto no sea un gasto desproporcionado, un ajuste que a la persona que lo tenga que hacer, pues le cueste una fortuna, ¿no? Tienes que demoler la casa para que sea accesible. Pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Los ajustes procedimentales se refieren, por ejemplo, a la documentación, ¿no? Si una persona con una discapacidad va, por ejemplo, a un tribunal, a un juzgado, pero resulta ser que habla lenguaje de señas, ¿cuál va a ser el procedimiento? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de comprenderlo? Sistema braille, los bancos, quiero hacer un requisito, un trámite, pero como tengo, no sé, soy débil visual, no, pues tiene que venir algún familiar a tomar la decisión por mí. No, es que él tiene un déficit intelectual moderado, leve, entonces tiene que venir alguien a tomar la decisión por él. Y afortunadamente eso está cambiando, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y los modelos de apoyo, bueno, ya platicaremos sobre cómo se pueden ir integrando, ¿no? Eh, el artículo tercero de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues habla de los principios y de su filosofía de modelo, y pues habla de estos 8 puntos eh, que platicaba hace un momento, ¿no? La dignidad del ser humano, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Entonces, son 3 puntos claves del punto 1 del artículo tercero, que es dignidad, autonomía e independencia. La no discriminación, por supuesto, ¿no? O sea, si eres discriminado, pues estos 3 puntos son letra muerta. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Por eso necesitamos un diseño universal y unos ajustes razonables y unos ajustes procedimentales para que puedan ser parte de la maquinaria social y no solo un objeto que está por ahí perdido que no se le da un valor. El respeto por la diferencia, pues todos somos diferentes, ¿no? Y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. La igualdad de oportunidades, y esto no nada más es en cuestión laboral, en cuestión deportiva, en cuestión artística, cultural, educativa, tiene que haber esta igualdad de oportunidades para todos. Accesibilidad, por supuesto, la igualdad entre hombre y mujer, pues eso, creo que eso es lo que más se ha motivado en estos tiempos, pero cuando se trata de discapacidad, la cosa no ha cambiado mucho. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Y pues los niños también van a crecer y tienen derecho a crecer en sus entornos. Eh, esta diapositiva nos habla de un amparo en revisión, porque precisamente aquí entrando un poquito en materia más jurídica, resulta ser que hubo una sentencia que si lo buscan como amparo en revisión 159 del 2013, resulta ser que un chico que tenía una, una alteración intelectual leve, sus padres, desde que él era pequeño, decidieron pues, que ellos iban a tomar todas las decisiones por él y que pues ellos iban a ser sus tutores legales. Este muchacho, este joven, va creciendo y conforme va creciendo,
pues se da cuenta que no lo dejan decidir, ya siendo un adulto, y entonces él va hacia las autoridades y resulta ser que solicita este juicio de amparo. Y en este juicio de amparo, que es una figura que defiende a los ciudadanos de arbitrariedades realizadas por el Estado, eh, resulta ser que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México le da la razón y le dice, bueno, pues es que sí, ellos, tus familiares, lo que hicieron fue clasificarte, cosificarte en un estado de interdicción. Es decir, tú no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones y ellos siempre van a tener que decidir por ti. Y entonces, eh, pues a partir del 2008, que entró esta convención de los derechos de las personas con discapacidad, eh, pues dice esta misma convención que el estado de interdicción es algo que ya es inaceptable, que no puede continuar. Esto fue en el 2008, pero hasta el 2013, por primera vez en México, se acepta este caso donde se le da la razón a este joven y prácticamente esa tutoría legal por el estado de interdicción que sus padres decidieron someterlo, pues técnicamente quedó abolida. Entonces ese es un caso súper importante porque además en esta convención tiene un lema que me gusta mucho que dice, nada de nosotros sin nosotros. Es decir, nada de lo que se decida en materia legal puede ser tomada la decisión por gente que no está involucrada en el tema. Y por eso es súper interesante, ¿no? Las personas, y también en este mismo amparo, pues se determinó que las personas juzgadoras deben de resolver con perspectiva de discapacidad. Mucha gente ni lo sabe. Hablan de la perspectiva de género y de la perspectiva de infantes, pero nadie hablaba de la perspectiva de discapacidad y resulta que sí existe y que es una forma de que estas personas puedan acceder a la justicia, ¿no? Entonces, técnicamente, este caso emblemático es el caso se llama Ricardo Adair, el joven, tenía este síndrome de Asperger, y fue la primera vez que en México se reconoció la abolición del estado de interdicción. Ya está prohibida, incluso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está por aplicarse en los estados, y se supone que este estado de interdicción, o esta abolición del estado de interdicción, debe estar ya aplicada en todos los estados de la República hasta máximo el 2027. Es decir, todavía no se aplica a cabalidad. De ahí surgieron otro tipo de amparos que se basaron en este mismo. Pero bueno, volviendo al punto de los ajustes razonables que platicábamos hace un momento. Eh, los ajustes razonables básicamente pues hablan de que tienen varias fases, ¿no? El ajuste razonable, primero es el diseño universal. Todo debe ser construido para todos, independientemente de si hay dificultades físicas o no. Pero primero hay que detectar, en el caso de los ajustes razonables, cuáles son los que hay que realizar y si es viable jurídicamente poderlos llevar a cabo estos ajustes razonables, que no sean, como decía hace rato, que sean pertinentes los ajustes, que no vayan a ser, oye, tienes que demoler el edificio porque pues, no se puso una rampa, ¿no? Pues eso no es ni pertinente ni es viable, y que no sea una carga desproporcionada. Entonces, ahí pues es donde entra en gran medida la ingeniería. O sea, como podemos ver, el rubro donde entra esto del diseño universal es multifactorial. O sea, no es nada más los médicos o los psicólogos o los terapistas, no. Entran ingenieros, entra gente con otra visión, la gente que hace las leyes también tienen que tener una visión muy amplia y muy distinta. Estos ajustes razonables, pues son estas medidas pues, para que las personas, ¿no? Puedan acceder más fácilmente a la sociedad y también hay que evaluar que no debe ser un costo o ser una carga para la persona que tiene la discapacidad
demostrar que verdaderamente la accesibilidad está limitada en cierto lugar, ¿no? O sea, no tienen por qué estar erogando para demostrar pues, que hay una falta. O sea, el Estado ahí tiene que apoyar para que se adopten estos ajustes, tratando de evitar pues, estas negativas a los ajustes razonables. Entonces, aquí en México existe la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y pues nos habla de ciertos puntos que son relevantes, ¿no? Que sea, habla de la accesibilidad, de las acciones afirmativas, los ajustes razonables que platicamos, las ayudas técnicas, necesidades de educación especial, el diseño universal, todo esto, ¿no? Que es parte de lo que hemos platicado. Pero este caso, Adair, es muy, muy relevante porque una vez que queda abolido el estado de interdicción, fue hasta el 2021 que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que era inconstitucional. O sea, ya se había dicho en el 2013, bueno, pues este chico se le devuelve, y nos apegamos a la Convención de los Derechos y se reconoce su autonomía, pero es hasta el 2021, fíjense, del 2013 al 2021, se declara como inconstitucional y se declara que discrimina a las personas. Entonces, pues en el 2023 ya el Congreso de la Unión pues, refiere que efectivamente se hace esta reforma y como les comentaba, pues, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también es algo nuevo, no tiene mucho tiempo de haber surgido, pues está apenas por aplicarse en los estados de la República y todos los estados van a tener que reformarse hasta el año 2027 en las 32 entidades federativas de nuestro país. Entonces, pues este es un gran avance para las personas con discapacidad. Todos hemos sabido de casos, ¿no? Donde chicos que tienen síndrome de Down en otros lugares pues, se han casado, pero también ha habido casos donde pues, se han querido casar y pues no se pueden casar porque tienen estado de interdicción. Y ellos deben tener ayudas para la toma de decisiones, siempre y cuando ellos puedan elegir quién quieren que les ayude a tomar sus decisiones. No puede ser algo impuesto porque es una violación a su humanismo, a su derecho humano a decidir, a su independencia y a su libertad. Entonces esto es importantísimo, creo que pues es lo más relevante que ha surgido en los últimos tiempos en materia de discapacidad, al menos en nuestro país. Sigue habiendo muchos huecos, muchísimos huecos. Hay muchas áreas, les llaman áreas de oportunidad, así muy estilo coach. Yo la verdad es que les llamo problemas, porque sí hay muchos problemas en nuestra sociedad todavía, pero creo que este tipo de foros, el que ustedes estén formando parte de este postdoctorado en derechos humanos, aporta muchísimo a sembrar una semilla de cambio en el punto de vista de nuestra sociedad. Es muy importante que comencemos a ver las cosas, retomar las cosas que tenemos buenas como ser humano. Yo sigo sin entender en qué punto nos deshumanizamos de la forma que vemos el día de hoy, nos mecanizamos de la manera que vemos y que se ha perdido este sentido de compasión por el de al lado. No estoy diciendo que nos tiene que caer bien todo el mundo y llevarnos así como si no pasara nada, pero sí tenemos que ser un poco más empáticos. Se ha perdido esta empatía. Yo no sé si tiene que ver con la tecnología, con la monetización del ser humano, con la cosificación de las personas, pero definitivamente algo tiene que cambiar y el que haya gente que aún esté trabajando en este terreno de los derechos humanos a mí me parece algo totalmente plausible. Doctor Sergio, pues esta es mi aportación del día de hoy. No sé si tengan algunos comentarios que quieran compartir. Muchísimas gracias, gracias Juan José. Bueno, antes que nada, digo, para abrir un poco el espacio a algunas preguntas, la verdad es que cada vez que escucho este tema, y ya han sido 4 veces que nos has hecho favor de tocar esto, me quedan tantas inquietudes en lo personal por hacer algo en esta materia. No todo el mundo sabe qué es la discapacidad, no todo el mundo lo entiende, no es una asignatura que se nos dé como educación básica para entender esas partes de inclusión que tú comentabas, pero finalmente todos llegamos, tú hablabas de una cifra o de cifras que pues conllevan a lo mejor a, a algún tipo de
de deficiencia, vamos a llamarla así, en nuestro cuerpo por cuestiones motrices, visuales, todo. Pero si se fijan, todo el mundo, pues, vamos a tener una discapacidad. Yo inclusive veo a muchos con anteojos. Eso es parte de una situación que necesitamos ser sensibles y por supuesto, conforme va avanzando la edad, somos más propensos a caer en este factor y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces, es una alerta roja donde tenemos que ponernos las pilas y ver las cifras que son espantosas, ¿no? Son alarmantes y no estamos haciendo nada para llevar a cabo, para los que ya estamos en un proceso de tercera edad, pues bueno, pensar en qué va a ser, cómo va a ser nuestra vejez, cómo vamos a tomar en cuenta esta humanización que tú acabas de comentar. Verdaderamente te felicito porque abres muchas brechas, ojalá que se hagan eh, apreciaciones y hayas sembrado esas fibras tan sensibles de todos los aquí presentes, que hay abogados, médicos, expertos en bioética, en educación, en filosofía, en muchas áreas, historia, que ojalá entre todos podamos hacer algo por este gran problema mayúsculo para la protección y defensa de los derechos humanos. Felicidades, de veras, Juan José, muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a Mariela. Adelante, doctora, te escuchamos. Hola, buenas noches, muchas gracias, doctor. Pues felicitarle por su ponencia, me interesó muchísimo. Yo quiero comentarle rápidamente, pues que llevo 16 años en una institución de asistencia privada dedicada a pacientes con insuficiencia renal. Dentro de los programas no solamente está apoyar con medicamento y tratamiento a los pacientes, sino hacer detección temprana. Entonces hemos tenido la fortuna de asistir a otras instituciones de asistencia privada dedicadas a la discapacidad, porque bien es cierto, es imposible para ellos trasladar a los pacientes con discapacidad a algún centro de salud a que se les hagan análisis clínicos, perdón. Entonces nosotros vamos con algún tipo, unas máquinas pequeñas de laboratorio que tenemos, a hacerles unos pequeños diagnósticos, para sobre todo para las enfermedades crónico-degenerativas que pudieran tener. Y bueno, hay personas, obviamente, pues una casa, por ejemplo, de señoras con algún problema mental, esquizofrenia, todo eso, otra alguna con niños con síndrome de Down. Entonces, sí, efectivamente es una población muy desprotegida, pero a lo largo de estos años, doctor, para nosotros conseguir los recursos, trabajamos a través de convocatorias y estas convocatorias de pronto van dirigidas a este tema de discapacidad. Y me ha costado mucho trabajo hacer que entiendan que la enfermedad renal, para mi gusto, también es una discapacidad, porque los pacientes se quedan sin la posibilidad de seguir laborando, porque tienen que estar conectados cada tercer día 3 horas a una máquina de hemodiálisis, porque salen sin energía por la misma enfermedad que les provoca la anemia tan severa y el cansancio crónico, porque son pacientes, en especial los de la fundación, que son de escasos recursos en donde esta enfermedad toca a toda la familia. Y entonces mi pregunta, doctor, es, si usted tuviera algún material que me apoyara, si piensa como yo, primero, si cree que también la enfermedad renal es una discapacidad, y segundo, si tuviera algún material que me ayudara a fundamentar esto para poder participar en estas convocatorias que yo le comento para favorecer a los pacientes renales. Eso sería mi pregunta y muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias por su participación. Definitivamente, considerar que la insuficiencia renal no es una discapacidad es un terrible error. Es una discapacidad. ¿Por qué? Porque evidentemente estas personas, metabólicamente hablando, pues tienen muchísimas, están propensos a fracturas, a trastornos mentales. Obviamente no se están filtrando las toxinas que tiene que filtrar su cuerpo, eliminar su cuerpo, y esto les genera muchísima problemática. Eh, con todo gusto, déjeme, seguramente tengo algún material por ahí que le pueda apoyar. Ahorita, doctor, si gusta compartir mi correo,
Ujú. para que le pueda, seguramente tengo ahí, es que tengo mucha información, déjeme buscarla nada más, déme Sí, oportunidad, pero sí, definitivamente, yo cuando hice mi servicio social, se lo comparto. Soy traumatólogo y por alguna extraña razón de la vida, antes de ser traumatólogo, pensaba ser internista y mi servicio social lo hice en la unidad de nefrología y metabolismo mineral sí, del Instituto Nacional de Nutrición, antes, y ahí estuve un año viendo eh, lo que batallan estas personas. A mí no me pueden decir que no es una discapacidad, o sea, estoy totalmente consciente de que lo son. Y sí, tienen muchísimas problemáticas porque, por ejemplo, también había un área de diálisis peritoneal y estos pacientes pues están se tienen que hacer 4 recambios al día, situaciones así súper complicadas, donde pues si en el trabajo quieren hacer eso, los corren. No hay un espacio digno donde puedan hacerse sus recambios. sí, exacto, imposible. Lo que Me lo- parece que fue la señal. Parece que se le fue ahorita la señal. Sí, Se fue. Esperemos ahorita que se sí, reconecte. Y sí, efectivamente, Mariela, yo creo que es importante que nos des a conocer también en su oportunidad qué estás haciendo en esta asociación y los que podamos sumarnos a la causa. Yo creo que una forma de incidir es haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, lo que podamos aportar, ayudar, colaborar en pro de este tipo de personas con el daño que comentas, por favor, cuenta con ello. sí, muchísimas gracias, doctor. Y también ponerme a sus órdenes los abogados por lo general no contamos con seguridad social, los que tenemos fortuna de tener seguro de gastos médicos, pero en su mayoría no. Cuando haya campañas de detección temprana, por supuesto que están invitados porque pues hay que prevenir y aprovechar sobre todo esta oportunidad cuando convoca a la población de manera gratuita que acuda, ¿no? Y bueno, pasarte la información en su momento para que la pongas a la orden de todos los abogados, claro que sí. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues estamos en espera de que se reconecte el doctor. Yo creo que básicamente hablar de discapacidad es un tema, no sé a ustedes qué impresión les haya generado después de esta plática, pero para muchos, ignorancia del tema, no le damos la importancia que debería de tener y sobre todo, pues vamos para allá, ¿no? En una cuestión de naturaleza, de salud, de edad, y no somos empáticos a esta realidad y no estamos haciendo nada por transformarla. Nos hemos deshumanizado, como decía el doctor, realmente la cosificación al ser humano. Eh, Perdón, adelante. tuve una Adelante. dificultad técnica, perdón, hubo aquí un bajón de corriente. Perdón, Sí. doctora, le comenta. Se nos trabó otra vez el doc. Ay, sí, qué lástima. ¿Sí me escuchan? Ya, Claro. listo. Perdón, sí, estoy teniendo un poquito de problemas de conectividad, no sé por qué, pero bueno, ya estamos por acá. Entonces decía, doctora, con todo gusto, déjeme buscar la información. En un momento le comparto mi correo, si quiere de una vez. Es tobarcocoris@gmail.com y con todo gusto, si gusta, mándeme un correito, tobarcocoris@gmail.com y con todo gusto le envío la información que tenga. Seguro que tengo algo interesante para usted. Uh -huh. Ay, doctor, se lo agradezco infinitamente. Voy Ah, a contactarlo. Gracias. de nada, muchas gracias, mucho gusto. José Luis, adelante. Sí, muchas gracias. Bien, en primer término, igual, acogiéndonos en el mismo sentido, ¿no? Felicitar al doctor porque creo que fue espléndida su explicación, fue muy asequible, muy digerible, precisamente todo lo que expuso, ¿no? A mí en particular, en este tópico, sí me generó algo de ruido en torno a la definición que se acoge por parte de la OMS, y esto lo entiendo en el sentido de que se cataloga lo que es una deficiencia o una incapacidad en torno a únicamente al aspecto físico, mental o sensorial. Sin embargo, no sé si sea prudente, insisto, sin ser especialista en el área, descuidar el aspecto emocional, que entiendo que lo están categorizando con el aspecto mental.
Y esto lo podemos ver en infinidad de enfermedades que, insisto, en práctica mediante el DMC-5, por ejemplo, lo catalogan, por ejemplo, el narcisismo como un tema de trastorno mental, pero finalmente son aspectos, entiendo, por lo menos en el aspecto macro, sería un aspecto emocional. No sé si sería correcto, esa es primera pregunta, ¿no? El que conoce más de la materia que yo, acoger o ampliar ese catálogo al aspecto emocional. Ahora, en segundo término, también me llamó la atención y es muy válido, ¿no? Lo que estaba comentando de que finalmente todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, pues tienen un trato diferenciador. Lamentablemente, muchos de esos tratos diferenciadores son en función a un ámbito discriminatorio. He de decir que finalmente todo el aspecto discriminatorio no es malo per se. Hay discriminaciones positivas, todo el mundo ha hecho discriminaciones. Ejemplo, el tema de por ejemplo, aquí en México lo que es el estacionamiento en azul, hacemos un trato diferenciador, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que más bien sería en torno a la cuestión, más allá del acceso que pudiese llegar a tener esta persona en este supuesto, más bien la calidad que puede llegar a tener en torno a ese derecho humano, ¿no? Hay una teoría en particular que me gusta mucho, que es del doctor Daniel Vázquez, que aquí es de Jurídicas de la UNAM, donde precisamente habla precisamente en torno al desempaque de derechos, en donde hace razón precisamente esta dicotomía, ¿no? En el sentido de, no es lo mismo tener acceso a qué calidad de derecho puedo tener per se en función a este mismo, ¿no? Creo que ese punto en particular ampliaría la gama para poder ejercitar los derechos. Y como último punto, que creo que ese es el más importante de lo que quería exponer, es en torno a lo que comentaba respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En lo personal, yo soy litigante y ejerzo aquí precisamente en Baja California. En ese entendido, normalmente, por ejemplo, nosotros sí estamos aplicando ya el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, Procedimientos Civiles y Familiares aquí, en el sentido de los transitorios. Hay un transitorio precisamente en esa legislación, que es el 19º, que precisamente parte, mediante esta sentencia que acoge el doctor, de que ya se pueden aplicar estos mecanismos precisamente en torno a lo que se llaman personas con necesidades, con servicios extraordinarios, así se llama el concepto. En ese sentido, lo que suscita hoy por hoy en la práctica es de que directamente la sentencia sale en el sentido de que única y exclusivamente, si bien es cierto, no se tiene un tutor, en ese sentido, porque ya se derogó lo que es la interdicción, cierto es que se le recomienda o se le acompaña a una persona para que pueda, esta persona con discapacidad, ejercitar sus derechos, mas no suple su voluntad, únicamente es como un auxiliar. Eso es bien interesante cómo ahora, hoy por hoy ya se están aplicando, por lo menos en México, mediante este transitorio, ya las sentencias. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque anteriormente lo que se hacían se hacían dos entrevistas con médicos alienistas para efecto de poder determinar la incapacidad o no, y fijar un tutor que efectivamente suplía la voluntad del interdicto, ¿no? Hoy por hoy ya se da este dinamismo y se me hace sumamente interesante, ¿no? Entonces quería soltar esa idea. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. Gracias. Bien, Luis Fernando Barragán. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, como todos los compañeros, felicitar a Juan José. A mí me quedó mucho ruido en la cabeza porque diferenciar entre discapacidad e incapacidad son dos cosas, creo yo, que son diferentes. Sin embargo, una conlleva a la otra y la otra no conlleva a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estudiamos medicina, lo primero que se nos enseña en una materia que es medicina preventiva, se nos habla de una historia natural y todas las enfermedades en su historia natural terminan en la muerte. Por lo tanto, había que diferenciar esa parte. Luego hizo un comentario que me paró los pelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre grupos de homosexuales, grupos de adictos, grupos de incapacidad, pues pareciera que en muy poquito tiempo los heterosexuales normales van a ser los discapacitados. Entonces, ya con esa visión de que hay que sensibilizarnos, pues sí, pero per se la etología pues ha estudiado la comparativa de animales con sociedades humanas y per se
los únicos que cuidan a sus enfermos o que cuidan a sus discapacitados, pues eso fue lo que nos humanizó. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer para que no nos sigamos deshumanizando? ¿Y hasta dónde es el poder fáctico de los derechos humanos sobre las sociedades y sobre la educación? Ahora hay que educarnos para ser diferentes o para pensar como discapacitado para poder tener empatía, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ay, doctor, es una pregunta, ¿cómo volver a humanizar a las personas? Yo creo que la educación tiene mucho que ver, pero también creo que, no sé, es un punto de vista muy personal, ¿eh? Yo siento que nos hemos vuelto productos de mercado. En eso nos han transformado las grandes empresas, las industrias, los gobiernos que se dejan arrastrar por la banca mundial haciendo lo que quieran, con agendas pues que a veces no se entienden del todo. Pero bueno, al final del camino, yo creo que la educación, lo que están haciendo ustedes, un postdoctorado en derechos humanos y este tipo de actividades, que no se quede nada más en papel, sino ejercitar esta capacitación y llevarla a la práctica como tal, y para que la sociedad, como la doctora anterior, ¿no? Tiene su asociación civil que se dedica a las personas que tienen insuficiencia renal, y es compartir un poquito de esto que se está aprendiendo con el resto de la sociedad. Creo que no hay otra forma. Hemos visto al final del camino que siempre lo he dicho y no me canso de decirlo con muchos colegas, no sé si para bien o no sé si para mal, el mundo ya cambió. El mundo que conocimos, yo tengo 54 años de edad, y el mundo que conocí hace 30 años, 25, ya no existe, o sea, ya no, nada es igual. En la forma de pensar, de ver el mundo, en las formas de interactuar incluso, ¿no? Ya todo es digital. Y esta falta de despersonalización del individuo creo que también ha influido bastante. Es complejo, doctor, su pregunta, pues no sé si la De contesto. hecho, Yo creo que es la educación en sí, ¿no? cierta medida. Y los actos. Yo creo que las personas que nos hemos sensibilizado, no sé si es el caso de la doctora que nos antecedió, es que generalmente tiene que haber un impacto en tu vida personal que te sensibiliza. Eso sí está descrito en la psicología del comportamiento humano. O sea, la manera como uno se sensibiliza es que tienes que vivir con un discapacitado al cual de la nada se discapacitó. Y ahí te cambia totalmente el mundo. Mi enfoque hacia el número creciente de discapacitados de cualquier situación que dentro del catálogo de los de las discapacidades, creo que nos va a llevar a un colapso lo más pronto posible. Y usted hizo un punto álgido. Políticamente hablando, es un grupo rápidamente clientelar. Y entonces ahí está el peligro. Yo acabo de leer un reportaje que cambió una visión tremenda, la mal llamada generación Z, y alguien se enojaba, ¿verdad? Porque decía, es que la generación Z no sirve para nada, no se adapta. Le digo, espérame, nosotros los baby booms generamos la generación Z. O sea, nosotros le resolvimos demasiado los problemas que para una sociedad moderna los hicimos sin querer o queriendo, o tratando de creyendo que nosotros estábamos haciendo un bien, pues ahora los desadaptamos y ahora los que tenemos que solucionar el problema somos nosotros. Y entonces ahí viene la dicotomía. ¿Quién está más discapacitado? ¿Los padres que educaron a esa generación o esa generación que va a hacer lo que les enseñaron que tenían que hacer? ¿Sí? Independientemente de los presupuestos gubernamentales, pues con esos números que usted nos dio, pues sí hay que ponerse a temblar, porque si yo planeaba
incapacitarme a los 65 años, tengo 63, 64 años, yo ya me pensaba jubilar el año que entra, pues con esa variable parece ser que voy a tener que seguir trabajando hasta los 85. Y esa responsabilidad y sensibilización para seguir siendo una persona útil a mi ciudad, pues a lo mejor es la que me quitó la discapacidad de la vejez. Soy geriatra, soy gerontólogo, soy sexólogo, soy psicólogo, soy tanatólogo, o sea, he tenido que ir buscándole el camino, pero desde la perspectiva sociopolítico, económico y de salud, ya tenemos un gran problema. Y como usted dijo, hay que sensibilizarnos poco a poquito o hacer valer los derechos de los discapacitados, que están perfectamente establecidos en las constituciones, en los derechos, pues para que, así como hay grupos de la comunidad LGTBIQ, pues también debe haber grupos de discapacidad, más los familiares, pues entonces creo que va a haber presión. Esto es así, no se construye un edificio si no tiene la normativa. Pues está en la ley, pero no se exige. O sea, debe haber rampa, pero nadie lo exige y abren el edificio y una vez abierto, pues se amparan. Y es una trampa, pues que usted que está metido en ese tema seguramente nos puede platicar más. Pero un placer haberlo escuchado, doctor. Muchas gracias. Sandra Vivanco, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Yo más que pregunta es un comentario, y ahora que escuchaba el tema de no deshumanizarnos, en el tema de discapacidad, humanizarnos es hablar con dignidad, y no son personas con discapacidad, no son discapacitados, y precisamente hay que referirnos de la manera correcta. Para las personas ciegas, un término que es incorrecto es invidente. No, hay varias guías, muchas se utilizan en el ámbito jurídico precisamente para el tema de la realización de sentencias, y de igual manera comentaba uno de los compañeros, el licenciado José Luis, el tema de las cuestiones emocionales, y en efecto, como los derechos humanos tienen esta característica de progresividad, ha ido avanzando y ahora reconocemos la discapacidad psicosocial. Entonces, ha habido este avance, y pues respetuosamente me gustaría decirles a todos mis compañeros y compañeras, precisamente el tema de seguirnos humanizando es hablar de la manera correcta hacia las personas con discapacidad, particularmente también cuando se trata de cómo vamos a observar su desarrollo en una sociedad que, para empezar, ya es sumamente hostil con las personas que están bajo esta circunstancia, y también en el aspecto de las personas sordas. No es lenguaje, es lengua de señas, y además también es universal. Entonces creo que parte, y sobre todo nosotros y nosotras que estamos en un nivel doctoral, creo que el mínimo es hablar con las palabras y los conceptos correctos que existen además a nivel internacional. Muchas gracias. YG, aparece nada más YG, por ahí, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. No sé si seré yo, es Gregorio Hortensia. Ya, adelante. Okay. Adelante. Perdón. Bueno, pues yo nada más para abundar, que efectivamente es un tema bastante interesante, y efectivamente, como lo hizo ver el doctor en esa tesis jurisprudencial de la persona con discapacidad, quiero decir que en materia judicial también se ha avanzado al respecto, puesto que existe ya lo que se llama lectura fácil, precisamente para ese grupo de personas con discapacidad. Y como bien lo decía la doctora que me antecedió,
para no decir los ciegos, pues podemos decir los invidentes que está el braille, o para sordomudo la lengua de señas. Entonces, incluso hay protocolos y demás a efecto de que las autoridades judiciales hagan su sentencia, no solamente la sentencia normal, sino aparte una sentencia con palabras muy sencillas para hacerle notar al, a la persona con discapacidad y se pueda defender. Pero no solamente esta clase de personas, sino también tenemos la de los pueblos originarios, los indígenas, las personas que no saben leer ni escribir, que si bien no tienen una discapacidad intelectual, pero sí no comprenden la sentencia judicial, puesto que los jueces tienen que hacer su sentencia con leyes, con tratados internacionales, con palabras un poco rebuscadas, ¿no? Porque es la ley. Pero entonces, por eso existe ya lo que se llama lectura fácil, para que esta clase de personas puedan entender con facilidad cómo está la sentencia o cómo está su caso, porque no solamente se trata de indicarles así con una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que tienen que estarles notificando todos los pasos del proceso. Entonces, pues creo yo que en materia jurisdiccional ya se ha avanzado en este aspecto. Es mi aportación. Gracias. Rutilo, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igual felicitar al doctor por su ponencia. Me parece que he estado muy atento a todas estas ponencias. Creo que la mayoría de los que conformamos el grupo están dentro de el área de la abogacía. Yo soy docente de educación básica y de nivel superior. Y he escuchado con atención, si bien es cierto que se ha avanzado en materia jurisdiccional, pero creo que en educación todavía sigue siendo una tarea pendiente. Es una situación que desde la educación básica tenemos problemas con desde la concepción de la discapacidad. Tenemos problemas con la formación docente, tenemos problemas con los ajustes razonables de los que hablaba el doctor, y no solamente de los ajustes que él mencionaba. Hay una parte que me parece que no se hace mención, que son los ajustes pedagógicos. Y hay políticas educativas que nos quedan a deber. Yo soy parte, he escuchado ya, he pasado, he trascendido por 4 reformas educativas de educación básica y muchas más de educación normal, en formación de docentes, y todavía no se ha aterrizado en esa parte de la que muchos de ustedes hablaron, de sensibilizarnos y sensibilizar a, pues a las familias, a los docentes, a la sociedad en general, a los alumnos, a los compañeros que comparten con estos niños dentro de las escuelas de educación básica. ¿Cuánta razón tienen cuando dicen que dentro de las instituciones privadas se les exige mucho, incluso que paguen un maestro sombra? En las escuelas públicas también existe el maestro sombra, pero pues no hay que pagarlo. Se busca que sea un familiar que tenga cierta relación, cierta familiaridad con el niño que presenta alguna condición para poder acompañarlo durante sus clases. Y creo que justamente eso es lo que hace falta desde las políticas educativas, transformar esa realidad, transformar muchas de las situaciones que existen y que prevalecen dentro de las escuelas, dentro de la educación. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si les parece, por atención de tiempo, escucharíamos a Cira, a Noé, y tengo usuario de Zoom, que no sé quién sea, pero les escuchamos y ya cerramos con las conclusiones, si les parece, del doctor Tobar. Cira, adelante, por favor.
Buenas noches a todas y a todos. Solo voy a tratar de ser breve y quiero hacer una pregunta porque desconozco y no sé qué aconsejarle a una persona. Con lo de los términos, les voy a dar mi opinión, ¿no? Estos términos han ido evolucionando a través de la historia y se le ha denominado a las personas de diferentes maneras con las que tienen alguna discapacidad, ¿no? En el 2006, por ejemplo, se llamaba capacidades diferentes, un término que a mí me gustaba un poco. Después, de acuerdo a la convención, se le llama personas con discapacidad y siempre se dice, hay que anteponer el término persona. Pero, y ha ido evolucionando, ¿no? Y hemos perfeccionando cómo llamarles y tratamos, ¿no? Antes yo era muy aferrada a luchar, a decir, es que debes decir persona con autismo. ¿Y qué pasó? Conviviendo con las comunidades, con las asociaciones de personas autistas o autistas, dicen ellos, yo no tengo ningún inconveniente a que a mí se me diga autista. No es necesario que le pongas persona. A mí dime autista y para mí es mejor que me digas autista porque soy autista. Entonces sí, ahí difiere un poquito de que pues a fuerza hay que anteponer el término persona, a fuerza hay que llamarle así, sino que esos términos van a ir evolucionando y lo importante aquí es no ser peyorativos ni discriminatorios y cuidar todo ese aspecto únicamente y que la persona o quien tenga esta característica, pues se sienta pues atendida y visibilizada. Eso es para mí, lo más importante por haber convivido con estas asociaciones y con los autistas y que expresan su voluntad de ser llamados autistas, aunque no se les llame personas con autismo. Yo antes peleaba mucho eso, pero ya lo dejé de hacer porque, pues, si ellos dicen que se les llame autistas, pues se les llama autistas. Ahora bien, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Hay una persona adulta autista que tiene un inconveniente. Desde el 2013 sabemos que con el caso de Aldair, pues aquí ya no es posible que la voluntad del autista o del Asperger, y fue un caso de autismo, creo, o Asperger, se sustituya, o una persona que tenga discapacidad intelectual. El estado de interdicción, pues, es inconstitucional. Sin embargo, antes de hacer mi pregunta, creo que en este aspecto falta concientizar a muchos juzgadores, a muchos abogados, a muchas personas de la sociedad de que pues ellos tienen una voluntad propia y que tienen que expresarla. Sin embargo, en este caso, yo sí desconozco cómo viene lo del Código Nacional, porque acá en Oaxaca no ha entrado en vigor. He leído algo sobre eso. Sin embargo, esta persona, el problema que tiene es de que el autista adulto autista, tiene una cuenta en el banco y anteriormente se lo manejaba su tutor, de repente ya no se lo maneja porque es mayor de edad y entonces su pensión alimenticia, digamos, se fue acumulando en esa cuenta. Pero resulta que el adulto autista sí va al banco y todo eso, pero le dice, o sea, no puede, más bien dicho, sí tiene como cierta capacidad para decidir, pero no quiere firmar para que su cuenta se libere. Y entonces ya lleva como medio año con su dinero ahí de su pensión, ¿no? Porque pues aparte la persona pues no tiene recursos para ver a un abogado y todo eso, apenas me consultó y vamos a ver qué hacemos porque está ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta es en el sentido ese, ¿no? Esta persona sí tiene cierta, podemos decir, capacidad de voluntad y todo eso, pero lo que pasa en ella es que a veces firma y a veces no firma cuando quiere. Entonces, no se puede interpretar si quiere o no quiere, a lo mejor no quiere retirar el dinero, no sé, pero la cuestión es de que pues la mamá está afligida porque pues es parte que ella utiliza para su, sus alimentos. Entonces, sí quisiera saber, en el banco le dijeron que tiene que promover el estado de interdicción, ¿no? Y eso pues no es posible porque igual acá en el estado de Oaxaca no ha entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos
civiles. Sin embargo, pues sí se ha considerado que es inconstitucional declarar el estado de interdicción. Entonces, en ese sentido va mi pregunta, ¿qué solución se puede hacer? Porque yo no conozco a fondo el Código Nacional. De acuerdo, muchas gracias, Ira. Escuchamos a Noé y por último, usuario de Zoom, que por ahí sí se identifica también. Noé, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, a todos. Agradezco al doctor, sí, Juan José Tobar, el hecho de que nos haya presentado esta ponencia. Y mi participación va en el sentido solamente de hacer alguna precisión y puntualizar. Hay mucho que comentar. Esto da para mucho, pero tocaré algunos aspectos. Uno, tenemos retos. Es indudable que hasta el día de hoy tenemos grandes retos para realmente lograr en nuestras sociedades el que se reconozca y el que se aplique, por supuesto, los derechos que tienen las personas con discapacidad. El doctor hizo precisiones en cuanto a los diferentes modelos que en el curso de la historia se han presentado, ¿sí? Y cada uno de esos modelos ha tenido un concepto, en este caso de la persona con discapacidad. Hoy en día, el modelo que prevalece es el modelo social. Y en este modelo social se trata de identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que está presentando, en este caso, las personas con discapacidad, ¿sí? Y entonces la normatividad nos habla de 4 tipos de barreras: las barreras actitudinales, las barreras didácticas, las barreras normativas, las barreras estructurales. Es un modelo, ¿sí?, que realmente no ve el problema como algo intrínseco en la persona. Los modelos anteriores sí. Este modelo habla de barreras. Las barreras están en el exterior. Y si tenemos esos tipos de barreras actitudinales, didácticas, normativas, estructurales, y queremos favorecer la inclusión de estas personas, ese concepto de inclusión también abarca varias cosas. Se tiene que cubrir 4 aspectos, que es el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje para que haya inclusión. Si falta uno de ellos, no hay inclusión. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo minimizar o eliminar ese tipo de barreras? Y precisamente por eso se creó en el año 1983 David Rose en los Estados Unidos lo que se conoce, y lo comentó el doctor, como el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Ya tiene muchos años, concretamente en lo educativo en el año 83. Tiene antecedentes en la arquitectura con anterioridad, el DU. Pero aquí en México y en Aguascalientes concretamente, a partir del ciclo escolar anterior y me da gusto, ya se ha implementado en todo el estado lo que es el diseño universal de aprendizaje. Se está empapando poco a poco los maestros. ¿Qué es esto? Los de preescolar, los de primaria, los de secundaria y los de otros niveles, que se desconocía. Se ha arrancado este proceso en todo el estado y es la solución realmente para minimizar o para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Se ha comprobado en otros países, en muchos otros países, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en muchos otros países, que ha funcionado. Por supuesto, el DUA. Y por supuesto, también la normatividad aquí en México nos habla: o las VAP las eliminas con DUA, o las VAP las eliminas con ajustes razonables. Porque cuando analizamos el DUA, la página oficial del DUA, que hay una página oficial en los Estados Unidos, jamás te toca el concepto de ajuste razonable. Entonces nosotros tenemos claro, una cosa es el ajuste razonable y otra cosa es el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Entonces yo lo dejo ahí
y da para mucho. Pero lo más importante es que hagamos algo en favor de las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y por último, Bianca Labastida, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Ay, pues yo una disculpa, vengo llegando a mi casa, que es su casa. Este, yo quiero agradecerle al ponente, la verdad, mis respetos y muchas gracias. Yo tuve que aprender mucho y sigo aprendiendo porque aquí en Querétaro se dio una situación horrible con niños autistas y niños, pues lo voy a decir aunque se escucha feo, síndrome de Down, de los cuales yo fui su defensora y, y me da mucha tristeza que la directora de una institución de deporte reconocida mundialmente, si le podemos decir, desconozca toda esta parte de estos niños. Los papás me buscaron porque soy activista, soy defensora de derechos humanos y fue muy lamentable porque me tuve que poner a estudiar para poderlos defender porque era un grupo de básquetbol y y fue horrible el tener que defenderlo contra una abogada, disque abogada, abogada de los deportes, en especialidad en el deporte. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo me tuve que actualizar y estudiar y ella no defendió los derechos de estas personas? De hecho, hay un video que se le graba a la abogada discriminando eh, y de alguna forma ejerciendo una violencia contra el niño autista y el niño, todo lo que había aumentado en su proceso de sanación, hubo un retroceso, los cuales yo los defendí, estuve muy puntual hasta la fecha, le estoy dando seguimiento porque son menores de edad y la verdad yo lamento mucho que en México no podamos tener este tipo de justicia para estos chiquitos, para estos menores de edad, los cuales yo represento y que desafortunadamente no hay abogados que puedan eh, pues defenderlos, los derechos de ellos. Y es muy, de verdad yo le admiro a usted, esta ponencia me encantó, me gustó, muchas felicidades. Me gustaría aprender más porque sigo teniendo clientes de esta índole y necesito tener más capacitación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Bianca. Pues te escuchamos, Juan José. Adelante, por favor. Bueno, pues como podrán ver, el tema de discapacidad tiene tantas aristas por donde verse. Pero al final, todos vamos a ser juzgados por nuestros actos. Lo que no hagamos o tengamos la ocasión de hacer, teniendo la capacitación y la formación, va a ser una deuda que vamos a tener con la sociedad. El menor de los problemas, como dijo la doctora Cira por ahí, de una persona con discapacidad es cómo la llaman. Ellos tienen muchos problemas, mucho más graves que cómo se les llama. Y ellos mismos, en las asociaciones de personas con discapacidad, se autonombran de maneras que uno ni se imagina. Pero es que ellos están curtidos y pasados por fuego. Ellos verdaderamente son gente que va contracorriente. Y sí, en el papel pues se dicen muchas cosas. La realidad de tratar con estas personas es muy distinta en muchos aspectos porque, como dijo bien uno de los colegas, tiene que estar uno sensibilizado para poder entender que no es una cuestión solo de semántica o solo de estructuras y formalismos. Es una cuestión, como dijo bien la doctora Cira, de cómo se trata a las personas con dignidad, del respeto que se les tiene cuando se habla con ellos, cuando se les atiende, cuando se les escucha con la atención que se merecen, aunque a veces tal vez ni siquiera comprendamos bien lo que están tratando de decir. Yo
Yo les quiero felicitar a todos por su esfuerzo de estar en este postdoctorado. Doctor Sergio, como siempre, le agradezco muchísimo su invitación. Y pues no me queda más que decirles que sigan adelante con este esfuerzo, que la discapacidad es un tema que da muchísima materia de derechos humanos, desde la persona que tiene la discapacidad hasta el cuidador y todo lo que de ahí deriva, que es un universo paralelo. Entonces, yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus comentarios valiosísimos, siempre se aprende algo nuevo y pues les deseo muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Al contrario, muchas gracias por abrirnos los ojos en estos temas tan delicados como es la parte de la discapacidad, siempre con tu experiencia, la parte médica, la parte jurídica, bueno, la práctica que también realizas este tipo de actividades. Nos abre mucho el panorama para seguir investigando y seguir avanzando con algo que urge, como tú decías, urge que hagamos algo desde nuestra trinchera, lo mínimo que sea, y por lo menos a lo mejor empezar a ser menos deshumanizados para ser conscientes de una realidad. Pues a todos y a todas, muchas gracias, muy buenas noches y que pasen muy buenas noches. Juan José, un abrazo, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, muy bien. Buenas noches. Que va a sus órdenes. Muchas gracias a todos, compañeros.